Bien. Damos la bienvenida a esta fiesta eucarística dominical, 11ª semana del tiempo ordinario. Acogemos con amor a todos los fieles presentes y a los que se unen a vivir con fe la palabra de Dios a través de las redes sociales. Desde nuestra comunidad parroquial, San Francisco de Asís, El Factor, República Dominicana. Hoy la palabra de Dios, en su infinita misericordia, nos anuncia nuestra identidad por boca del profeta Moisés. Serán un reino de sacerdotes y una nación santa, porque somos sus hijos por medio del bautismo y sinodalidad como camino de santidad. Con fe, esperanza y caridad, puestos de pie, nos dispongamos a recibir a nuestro presbítero Norberto Rosario Ovalles, quien preside, y a sus ministros que los acompañan. Cantemos. Si escucha la voz del viento, llamando sin cesar, si escucha la voz del tiempo, mandándote esperar, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, ven de mi ayuda, no me rechaces, ni me abandones, Dios Salvador mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Buenos días. Buenos días. Hermanos y hermanas, para dignamente celebrar estos misterios, pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Auxilio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos en gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todo
Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre en nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Dios llama a su pueblo y le revela su identidad. Serán reino de sacerdotes y una nación santa. No es por méritos propios, es porque Él nos rescató de la esclavitud y nos hizo suyos. Escuchemos el libro del Éxodo. En aquellos días llegaron los hijos de Israel al desierto del Sinaí y acamparon allí frente a la montaña. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde la montaña diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que he hecho y los egipcios, y cómo os he llevado sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Palabra de Dios. Nosotros somos su pueblo y oveja de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera, servir al Señor con alegría, entra en su presencia con victores. Nosotros somos su pueblo y oveja de su rebaño. Saber que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y su oveja de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y su oveja de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y oveja de su rebaño. San Pablo nos recuerda que el centro de nuestra fe es Cristo. Él murió por nosotros, nos reconcilió para salvarnos. Aunque somos débiles, nos gloriamos en Dios. Escuchemos la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los limpios. Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena, tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo? Sí, cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo eso, sino también que nos gloriamos en Dios y por nuestro Señor Jesucristo,
por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Mateo. Jesús, al ver al pueblo cansado y sin pastor, se compadece de ellos y envía a sus discípulos a curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos y echar demonios gratuitamente. Escuchemos la proclamación del Santo Evangelio, puestos de pie y cantando. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a la muchedumbre, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice Jesús a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo, y Tadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariotes, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren a las ciudades de Samaria, sino id a ovejas descarriadas de Israel, y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios, gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en este día del 11º domingo del tiempo ordinario, este día predico sobre otra perspectiva no menos importante, muy importante en la vida de la Iglesia. Porque este día quiero predicar ya no solo sobre el fundamento apostólico de la Iglesia, sino sobre un tema para mí más profundo, que es el tema de la continuidad del Israel de Dios. Está formulado en un criterio, si se quiere, muy académico, pero lo explico de manera sencilla. Es decir, el texto de la primera lectura concluye diciendo que somos un reino de sacerdotes. Dios nos ha elegido como un reino de sacerdotes. La función del sacerdote o de los sacerdotes en el templo, luego más adelante en el templo de Jerusalén, ¿cuál es la función del sacerdote? Ante todo, la función es una función de carácter litúrgica, porque fundamentalmente en el templo el sacerdote en la antigüedad era el que presidía el sacrificio y también entonces el incienso. Hoy no hemos puesto incienso, pero
el incienso, ¿verdad? Como perfume, oración agradable que sube a Dios. Lo que yo quiero que vean aquí en este día es que ese reino elegido por iniciativa de Dios mismo, no por iniciativa del hombre, por iniciativa de Dios mismo, que ha elegido a ese pueblo de sacerdotes que reinan y han de reinar para siempre, tiene su continuidad en una iglesia concreta, en la Iglesia Católica. Tiene su continuidad, que ese es el tema de fondo. Porque a veces cuando yo escucho a algunos hablar de la sucesión apostólica, es decir, rezamos en el credo ahorita, ¿cómo es que vamos a decir ahorita? Es una, santa, católica y apostólica. Eso significa, apostólica significa que la iglesia se sostiene sobre el testimonio, la vida y la enseñanza de Cristo. Ellos que convivieron con Él, que compartieron con Él, que anunciaron con Él. Es decir, un reino de sacerdotes elegidos. Miren lo que dice la oración de unción con el Santo Crisma. Yo que desde que estoy aquí prácticamente todos los bautismos los hago dentro de la misa, sobre todo para que la gente no pierda ese contacto con los sacramentos. La unción con el Santo Crisma es la segunda unción. 2 unciones hay dentro de la celebración del bautismo, ¿verdad? La unción con el óleo o aceite de los catecúmenos, significa los que se inician en la vida cristiana, y la unción con el Santo Crisma, que significa consagrar. Consagrar es una palabra, el texto bíblico tiene el significado de apartar para Dios. Apartar para Dios. Por eso la iglesia habla de que el bautismo no se repite, excepto que no haya dudas razonables graves, no se repite el bautismo. Que a veces la ignorancia es audaz y atrevida. Entonces, miren lo que dice la oración. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida, por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación, para que entres a formar parte de su pueblo y sea para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿Verdad? Y de inmediato el ministro unge en la cabeza. De manera que la elección de Dios en el Antiguo Testamento que hace alianza, la iglesia hoy lo repite con la alianza, que es la alianza del bautismo. Pablo, ¿qué dice? Ya no es la circuncisión para significar que a Dios pertenece, sino que ahora es con Espíritu Santo. El bautismo, con el bautismo, ahora es el bautismo. Ya no es la circuncisión, sino el bautismo. Va a decirnos Pablo. Y esa obra que comenzaba con Abraham, ¿verdad? Abraham llevó a se circuncidó a Abraham cuando hicieron pacto. Abraham dice que, es el texto, el capítulo 11 del Génesis, dice que tomó una piedra de pedernal. No dice una piedra de pedernal, si no han visto nunca una piedra de pedernal. Una piedra de pedernal es una piedra bien filosa. Tuve la oportunidad de estar en esa región de donde la tradición dice que Abraham estuvo por esos lados, y de verdad que la cantidad, es decir, todas las piedras que hay sueltas ahí en ese eriar desértico, de verdad que cualquier piedra de esa tiene un filo que es una cosa increíble. Entonces, una piedra de pedernal es eso, sobre todo, que tiene esa capacidad de unos filos terribles. Dice que Abraham tomó para sellar la alianza una piedra de esta filosa de pedernal y se cortó el prepucio del pene. Dice eso, para significar la alianza de pertenencia a Dios. Sellar la alianza de pertenencia. La pregunta es, ¿esa alianza
¿Era una alianza que moría con Abraham? No, no moría con Abraham. Porque después en todo el Antiguo Testamento encontramos que, por ejemplo, en el ambiente judío continúa la alianza, ¿verdad? De esa manera. Pablo es que nos dice, porque vino la discusión de la iglesia luego, y ahora todos estos hombres que se han convertido, que son del paganismo, le vamos a aplicar la de Abraham con la piedra y el prepucio. No, ¿verdad? La nueva alianza sellada con la gracia del bautismo. Una cosa bien tremenda, porque entonces después escuchamos en el Evangelio de hoy que hay una elección. Cristo elige y envía. Elige por propia iniciativa de Él, elige y envía. ¿Y a quiénes eligió? No hizo como una especie de sedaceo y vamos a elegir de aquí los más doctos, los más inteligentes, los más brillantes, ¿verdad? Eligió a Pedro, que era pescador de profesión, e imagínense, después dijo, no lo conozco, además de que era agresivo. Dice que, bueno, no era situación fácil, dice que cuando fue allí, que lo iban a apresar, dice que le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote, que era un hombre de temple poco agresivo. Si preguntas entonces por Tomás, ¿cómo es que dice? Si no lo veo, si no meto la mano, ¿verdad?, en el costado, no creo. Si agarras a Mateo, ¿quién era? O sea, se le tenía odio en Israel a los que ejercían ese oficio, porque eran usureros, ¿verdad? Usus, del latín, usus. Es decir, bueno, interesante ese tema, no corresponde a ese tema hoy, pero es importante ese tema, la usura. Le dejo la pregunta nada más. ¿Cuánto es lícito y es justo cobrar, por ejemplo, cuando usted presta? ¿Cuánto es lícito cobrar? Una discusión interesante esa, pero no corresponde esa hoy. Pero para decirlo, la calaña de personajes que fue Jesús eligiendo, ¿sí? Simón el cananeo, es decir, el celote. Los celotes era un movimiento que entendía la fe, la que entendía la religión y esperaba al Mesías, pero era un grupo violento. Es decir, fíjese, ese era partidario de la espera de Cristo, pero era un violento. Jesús lo va eligiendo. Lo va eligiendo. Y los envía. Aquí es muy importante este tema, porque por eso la Iglesia de Dios reza que es una santa, católica y apostólica. Por eso, a esos que van diciendo, dicen, no, porque Jesús no fundó ninguna iglesia. De todo hay. Jesús no fundó ninguna iglesia. ¿Cómo que no? Es que lo que Él fue realizando desde la elección que escuchamos hoy, es que va preparando, necesariamente desembocó en una comunidad. Necesariamente en una comunidad. Fíjense que no se pierde el hilo. No se pierde el hilo, porque llega un momento en que la situación es bien difícil en términos de la predicación y las necesidades de la comunidad para los apóstoles. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo es que dicen ellos? No está bien que nos dediquemos a eso. Vamos a elegir, ¿verdad?, 7 diáconos para que se encarguen de repartir las raciones a las viudas y a los huérfanos y a los necesitados y demás. Y nosotros nos dedicaremos ¿a qué cosa? ¿A qué cosa era, Chichi? No, sí, pero sobre todo a la oración. ¿Y qué más? Y a la a la predicación. A la predicación, es decir, a hacer crecer, a hacer avanzar, a que la palabra de Dios, que es palabra de vida y salvación, llegue. Esa es la misión. A la oración y al anuncio. A la oración y al anuncio. Sobre todo hay que decirlo, a la liturgia. A la liturgia y al anuncio. Fíjense que lo que hoy celebramos como Eucaristía
se celebraba en dos momentos distintos, aunque en días contiguos seguidos, el día sábado, para no olvidar la sinagoga de la predicación, era así, en el principio, y al día siguiente, la otra mesa, la mesa del sacrificio. Y después finalmente quedó unida en una sola cosa. Por eso la misa tiene esos dos grandes bloques: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Finalmente quedó unida. De hecho, me gusta decir eso. Esto que hoy tenemos, es decir, el libro de donde tomamos las lecturas que están bien definidas, acabó convirtiéndose en esto, en una especie de libro, porque no podíamos tener todos los rollos a la vez para leer, entonces había que organizarlo. Es que lo que hoy conocemos como Biblia o como palabra de Dios recopilado en el texto, es que surgió por el motivo de la liturgia, por el motivo de ser un reino de sacerdotes, ¿sí? De sacerdote. ¿Y cuál es la función sacerdotal? La de santificar. ¿Ah? Sí, cuidado, faltan muchas cosas aquí, pero la de santificar. Y sin embargo, Dios elige en Cristo por el Espíritu a esos hombres débiles, a esos hombres sin formación, sin preparación, ¿verdad? Va eligiendo. De todas maneras parece que tenía sus ojos bien puestos, porque por ejemplo al elegir a Mateo tenía formación, ¿sí? Entre el grupo. Eligió algunos medio brutos, otros medio violentos, ¿verdad? Otros medio ásperos, pero fue eligiendo a ese conjunto, a esa comunidad. Por eso rezamos en el credo que es apostólica. Eso es lo primero que cualquiera debe preguntarse. ¿Cuál es la relación que mi fe, mi iglesia hoy tiene con esa iglesia primera? Ojo, que esa iglesia primera, ¿dónde nació? ¿Con la elección de los apóstoles? No. ¿Con Pentecostés? No. Porque somos un reino de sacerdotes que reina para siempre. Atrás. Si uno lee, es decir, desde el Génesis, porque la palabra es esa, la eclesía, es decir, el pueblo de Dios, la eclesía, la comunidad de Dios, los que se reúnen en su nombre, que han sido elegidos desde la antigüedad y para siempre, porque es el proyecto y el deseo y el querer de Dios para la humanidad. Es ahí, es decir, cuando uno lee el texto de Juan, me refiero al Evangelio, cuando uno comienza, es más lejos todavía, porque comienza con Dios, que es ante todo verbo, que es palabra, y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, y puso su tienda entre nosotros, habitó entre nosotros. ¿Se dan cuenta cuando uno busca entonces los fundamentos de la iglesia, hacia dónde se va? ¿Hacia dónde se va? Y luego entonces la fidelidad de ese caminar. Fidelidad en la doctrina, fidelidad en el rito. Importante, el Papa dijo el día pasado a los sacerdotes, fue que nos dijo, respeten la liturgia. Eso fue lo que dijo, respeten la liturgia, que no nos inventemos cosas en la liturgia. Respeten la liturgia. Y entonces finalizo diciendo que de todo ello lo más importante es permanecer fiel a ese camino, como esa iglesia naciente. Si usted quiere, colócala en la elección de los apóstoles. Si usted quiere, colócala en el día de Pentecostés. La puede colocar, y hay muchos lugares donde colocar ese nacimiento, pero permanecemos fieles y queremos seguir siendo fieles. Y busco aquí brevemente para leer el texto, Hechos de los Apóstoles 2:42, porque permanecemos fieles a esa primera iglesia, a ese
Israel de Dios, a ese reino de sacerdotes. Hechos 2:42. Miren cómo es que dice. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. ¿Dónde está eso? ¿Dónde queda eso en la misa? ¿Dónde queda en la misa? ¿Dónde queda en la misa? Yajaira, ¿dónde queda en la misa? En la lectura de la palabra. Ajá. Escucha, ok, ahí sí. Sí, sí. Acudían a la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? Porque mi deber como párroco, como pastor de esta comunidad, la primera es esa, enseñar la fe verdadera, la fe apostólica, ¿sí? A la comunión, y aquí se refiere no a la comunión de recibir la comunión, sino que se refiere a la común unión, a la comunidad que se reúne en su nombre, en el día en que Él venció la muerte, en el que Él venció la muerte. Y agrega, a la fracción del pan, ¿verdad? Y ahí sí, liturgia de la Eucaristía. La celebración eucarística es una totalidad, un todo. La fracción del pan. Y a las oraciones. ¿Están o no esos 4 elementos presentes en este acto? ¿Sí? Perfecto. Por tanto, eso es fidelidad a Dios, fidelidad a la palabra. Y por eso nuestra iglesia la profesamos en las verdades fundamentales que salvan, ¿verdad? Como una por Cristo, que es uno. Santa, porque Él es el todo santo. Ahorita el canto, que el canto no está de más. Ahorita, ¿cómo es que dice el canto ahorita? Santo, santo, santo es el Señor. ¿Sí? Dense cuenta de la unidad de esta sola celebración. Santa, católica. Católica porque es ¿por qué es que es católica? No, mala traducción esa. La traducción. Si uno lee Hechos de los Apóstoles 9:31, de hecho lo primero que allí aparece, la palabra Hos Katolish, dice el texto claramente en griego, Hos Katolish. Pero ¿qué es lo que ese texto dice fundamentalmente? Pero eso a mí siempre es un problema, las traducciones. Significa universal. No, según el sentir de toda la comunidad. ¿Y cuál era? Porque era que había un problema. Comenzando la iglesia ya había un problema. Había un problema. Cuando uno lee a San Ignacio de Antioquía, es decir, San Ignacio de Antioquía fue echado a los leones en el año 107. Cuando uno lee a San Ignacio de Antioquía, se da cuenta cuál era el problemita. ¿Se da cuenta de una vez cuál era el problema? Que ya había gente que tenía su comunidad y comenzaba a enseñar otra cosa. Sí, y a decir otra cosa. Y a dirigir no según el sentir de todas las comunidades que crecían. ¿Sí? En Jerusalén, en Samaria, en Antioquía, todas las comunidades que iban surgiendo y creciendo, según una sola y única y verdadera fe. Y por eso sobre todo San Ignacio nos llama así, católicos. Insiste en esa idea, católicos. Es decir, para distinguirnos de aquellos que están distorsionando, ¿qué cosa? La fe, la doctrina. Y por tanto la doctrina que salva. ¿Qué salva? Por eso, una por Cristo que es uno. Santa porque Él es todo santo, ¿verdad? Católica porque según el sentir de todos. ¿Y dónde se resume el sentir de todo? En el deber de quienes hacen de sacerdote en la vida de la comunidad, que han de conducir con esa palabra cierta, porque es que yo no puedo predicar lo que a mí me dé la gana. Podré yo salirme y me salgo en diversos momentos para otra cosa, pero no, yo tengo una misión de anunciar esa fe viva que nos ha dejado Cristo para la salvación del mundo en manos de los apóstoles y por tanto en manos de la iglesia.
una santa católica porque anuncia, porque tiene el deber de llevar la palabra a toda la humanidad. Es un deber. Todos somos católicos. Es decir, todo seguidor de Cristo, aunque esté en otra iglesia, también es católico porque es un mandato de Cristo, anunciarle a Él. Y apostólica, reitero como dije ahorita, porque se sostiene sobre la enseñanza, la vida y el testimonio de aquellos que fueron elegidos, ¿verdad? Que les sirvieron y que pusieron en adelante y en marcha para siempre ese reino de sacerdotes. Que el Señor nos bendiga. Amén. De pies, y profesamos precisamente las verdades esenciales que nos salvan. No es menor esto, mis amigos, porque a veces ya uno se sabe, si uno se sabe bien el credo, pues entonces lo va diciendo en automático, lo dice en automático el credo. No, la pregunta es si lo que rezas forma parte, es decir, el rito que celebramos, si forma parte también de las verdades que salvan, y si tú lo crees y si en algo sirven para ti como llamado. Rezamos con las verdades que nos salvan. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. y su reino no tendrá fin. Cree en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Cree en la Iglesia, que es una, Santa, católica y apostólica. confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos al Señor nuestras súplicas y necesidades. A cada petición vamos a responder. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa León XIV y los pastores de la Iglesia, para que por los sacramentos de iniciación cristiana, especialmente el bautismo, nos conduzcan a una vida de santidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las naciones y los dirigentes políticos, para que trabajen por la paz, la justicia y la generosidad entre los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra conversión y por lo que no buscan su salvación, para que abran su corazón al Señor y se dejen seducir por el amor misericordioso del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones, para que el Señor envíe trabajadores a sus mies y muchos jóvenes respondan al llamado al sacerdocio y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta comunidad parroquial y los que nos siguen por redes sociales, para que al participar de la Santa Eucaristía vivamos la caridad y seamos reino de sacerdotes y nación santa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Por nuestros difuntos que hemos presentado al inicio de esta Santa Eucaristía, de modo particularísimo por Farisito Rosario y de modo especialísimo por doña Leonor López, de quien celebraremos la Eucaristía del cuerpo presente esta tarde, para que el Señor les acoja, le purifique y les agrega al número de los que le alaban resucitado por siempre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre bueno, la súplica que en voz alta te dirigimos a esta hora del día, los anhelos y deseos de nuestros corazones. Tú los conoces. Cólmalos abundantemente por Cristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Es tu pueblo quien te ofrece con los dones de tu altar la naturaleza entera, anhelando libertad. Del momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recuerde bien siempre que la liturgia y la participación activa de la comunidad depende mucho de la cadencia y el ritmo, es decir, que no vaya uno adelante y otro atrás, sino que eso que alaba, bendice, reconoce y glorifica a Dios en el único sacrificio de Cristo. Oremos. Tú que en este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadeció del extravío de los hombres, quiso nacer de María la Virgen, muriendo en la cruz nos libró de eterna muerte,
resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León XIV y el obispo Ramón Alfredo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo por la calle. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de modo especialísimo por Faricito Rosario y por doña Leonor López, por ellos y todos nuestros difuntos que hemos presentado de esta Santa Misa. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz Dale, Señor, el descanso eterno. y brille para ellos eterna. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, permítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles. Por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a Cristo Salvador, siguiendo su divina enseñanza, decimos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo Jesús, dense el abrazo de la paz. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de nosotros ten piedad y concédenos la paz. De nosotros ten piedad y concédenos la paz. Hermanos y hermanas, de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, denos a la paz. Felices los invitados a participar del banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
estrella que hace brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, soy espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigo que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por senda de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa de pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que como nosotros sean uno, dice el Señor. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos este día a las comunidades del barro
y de los mangos que nos han organizado la liturgia, al coro por su servicio, a los señores diáconos, a los animadores, están los seminaristas con nosotros, todavía continúan aquí casi 2 semanas más, ¿verdad? O pónganse de pie, muchachos, para que le vean, sí. Los dos Víctor, ¿verdad? Víctor José y Víctor Manuel. Víctor José y Víctor Manuel. En primero de teología, este año va a ingresar, y a primero de filosofía, Víctor Manuel. Hay que rezar por las vocaciones para que perseveren y rezar para que el Señor nos dé muchas y buenas y santas vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal, y para que lo que estamos también perseveremos. Continuarán ellos aquí yendo en algunas comunidades, visitándola y promoviendo sobre todo la obra de las vocaciones sacerdotales y concretamente los socios y celadores de la obra vocacional. Estamos promoviendo que en cada comunidad el número de socios crezca. ¿Qué es lo que hacen los socios y celadores? Bueno, el celador es como la cabeza que en la comunidad anima a los miembros a orar por las vocaciones. Pedimos que por lo menos una vez al mes puedan reunirse para orar por las vocaciones, y también pues una vez al año pues hace una colecta para apoyar los futuros sacerdotes. Así que les animamos, y a ellos también, a que sigan fuertes, firmes, alegres y contentos en la vocación que Dios ha puesto en sus manos. Gracias también a todos ustedes por este día venir y compartir la fe. A las 2 de la tarde la celebración de cuerpo presente de doña Leonor. 2 de la tarde esa celebración. De pies para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre de Dios. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Les bendiga el Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. A vivir lo que hemos recibido. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.